hermanos, sin más demora vamos a pasar la palabra de Dios en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Absteneos de toda especie de mal. El 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero repasar el versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Hoy quiero predicar bajo el tema salud espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren estar saludables espiritualmente? Señor Jesús, nos encomendamos delante de tu presencia, Padre Celestial. Digno eres de toda gloria, de toda honra, Señor, en esta iglesia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre amado, que ha sido ya ungida, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida. Dame pensamientos frescos, ungidos, Señor, en esta noche. Ata mi carne y desata tu espíritu sobre mi vida, Padre Celestial, para hablar lo que tu palabra y tu espíritu quieren hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Bendice esta iglesia. Ellos te vienen a escuchar a ti, no a mí, Señor amado. Derrama de tu unción fresca sobre mi vida. Una vez más, Señor, rompe cadenas por medio de esta palabra. Derriba muros, Señor, por medio de esta palabra. Que alguien salga sano, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda autoridad tuya, Señor, en esta iglesia. Gracias te damos, Señor amado. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Todos asiento, iglesia. Amén. Escuche esto porque es muy importante para que podamos tener una salud espiritual. Debemos estar saludables, fortalecidos, lúcidos para estar en el ámbito espiritual. Normalmente a veces nosotros queremos leer a la madrugada, queremos leer cuando tenemos un tiempo a la noche, pero también le tenemos que dedicar nuestras horas de más fuerzas a Dios. A veces estamos a las 6 de la tarde con toda la lucidez en nuestra mente y tenemos que entregarle ese momento, porque es un momento en donde nuestro cuerpo y nuestra mente está lúcida. ¿Cuántos dicen amén? Cada organismo de nuestro cuerpo tiene su designación o función de parte de Dios para que actúe en armonía como un conjunto, para poder disfrutar o gozar de una vida saludable. Pero por eso no nos debe parecer casualidad que cuando el apóstol Pablo tuvo que hablar del cuidado que le damos al cuerpo, no tomó cualquier analogía o no tomó cualquier ejemplo. Él dijo que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos cuidar nuestra salud espiritual, debemos cuidar nuestra salud natural, pero nuestra salud espiritual también debe ser cuidada. Los nutricionistas y expertos en el tema dicen que mientras más cuidemos nuestro cuerpo, mientras más cuidemos lo que inhalamos, lo que escuchamos, lo que consumimos con nuestros labios, nuestra vida va a poder gozar de una vida saludable y más prolongada. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que es importante en el ámbito espiritual cuidar nuestra salud espiritual. Todo lo que nosotros hacemos naturalmente tendrá un impacto espiritual. Repito eso, todo lo que nosotros hacemos naturalmente tendrá un impacto espiritual. Automáticamente cuando Dios le dio una revelación a Pedro, el Señor Jesús se paró enfrente de él y le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que quiero decir en esta noche, hermano, todo lo que nosotros hacemos y cuidamos en esta tierra va a tener un impacto espiritual. Si usted cuida su cuerpo, si usted cuida su vida de oración, cuida su vida de lectura, va a tener una vida espiritual saludable y prolongada en el nombre de Jesús. Debemos desintoxicarnos de todo lo que nos pueda intoxicar a nuestro alrededor. Lo que inhalamos, lo que consumimos con nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, pueden afectar nuestra vida espiritual. Y ya le digo por qué. El Señor dijo que la fe viene por el oír, pero la falta de fe también viene por el oír. ¿Sabe qué? Cuando un cuerpo está intoxicado, los nutricionistas y
los expertos del comportamiento del cuerpo humano dicen que la visión empieza a perderse, nuestro modo de hablar empieza a ser tartamudeando, empezamos a tener pocas fuerzas, ya no reaccionamos de la misma manera, ya no tenemos las mismas convicciones, nuestro estado de ánimo cambia a causa de que estamos intoxicados naturalmente. Perdemos la visión, perdemos las convicciones, perdemos nuestra salud poco a poco, no podemos hablar bien. Y ¿saben qué? Nosotros debemos tener una vida espiritual saludable para no perder la visión, para no perder el lenguaje de la fe, para seguir escuchando proyectos. Una persona saludable espiritualmente. Una persona saludable espiritualmente todo el tiempo está presentando proyectos, presentando ideas, está apoyando la visión, está alabando con la iglesia, quiere congregarse, tiene ganas de seguir creciendo. Su vocabulario es su vocabulario de fe porque está espiritualmente saludable, le da ganas de estar con ellos. Todo el tiempo consiguen un tema para hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Eso me dice a mí que en usted hay una persona saludable espiritualmente. Las personas que están intoxicadas con todo su alrededor naturalmente saben lo que dice. Cuando alguien presenta una visión, cuando alguien presenta una idea, empieza a poner todos los pelos y empieza a calcular con su mente humana y natural. A todo le pone límites. No lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr, pero una persona saludable espiritualmente va a presentar el proyecto y va a decir: yo me voy a meter en ese proyecto porque Dios va a bendecir esa visión, Dios va a bendecir esa idea, Dios va a bendecir esa visión. ¿Sabes? Eso es una persona saludable espiritualmente. No podemos estar escuchando cualquier cosa. No podemos estar viendo cualquier cosa cuando dicen amén. No podemos estar consumiendo cualquier cosa con nuestra vida natural. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto espiritual. Hace poco le dije al Señor: ¿saben qué, mi hermano? Yo no me jacto de esto, pero sé firmemente en mi corazón, Dios ya me ha confirmado el llamado. Yo ya sé que soy llamado a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, y eso lo digo sin jactancia, porque es algo que Dios da. Y le dije: Señor, si usted me ha llamado para eso, necesito consagrar mi vida. ¿Por dónde empiezo? Empezar por tus oídos, pero naturalmente, para mí, esto es personal. Una demanda personal que Dios me hizo a mí. Empecé a cuidar lo que escuchaba con mis oídos. A mí me gusta mucho el hip hop. Escuchaba mucha música de esa. ¿Y sabes qué? Le dije: Señor, voy a consagrar mis oídos para que cuando yo tenga que hablarle a una persona, no dé palabras de desaliento, le dé palabras de aliento y de que tú lo puedes bendecir, de que tú lo puedes sanar. Pero para eso tengo que estar mi mente y mis oídos saturados de la palabra del Señor Jesús. Eso es una demanda personal. Eso me hace bien. Consagro mis oídos, consagro mi vida espiritual a Dios. No soy el más santo que nadie aquí, pero en mi intimidad le dije: Señor, quiero consagrarme para ti. Job en un momento dijo, él estaba mirando a todas las doncellas, vírgenes dicen que eran, y él, como él tenía el harén, él podía tener a todas las doncellas. Si usted lee bien la historia de Job, a él lo consideraban como un rey. Él daba consejos en las plazas porque lo escuchaban, porque era un rey, un patriarca, no era cualquier persona. Pero él empezó a ver que las vírgenes se le acercaban, que las mujeres se le acercaban, y ¿sabe qué él dijo? Señor, quiero consagrarme para ti, quiero tener todo lo bueno para ti, Señor. Y él dijo: voy a hacer pacto con mis ojos para consagrar mi vida para ti. Y cuando nosotros escuchamos hablar del libro de Job, no hubo varón justo, ni perfecto, ni recto como Job. ¿Saben qué? Porque tomó una decisión naturalmente pequeña, pero para el reino de los cielos era una decisión muy grande, iglesia. En lo poco me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel. Pequeñas decisiones de vida consagrada nos van a llevar a grandes pasos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos tener una salud espiritual activa en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, me gustaría ver que la historia de Salomón es una historia donde él se encontró prácticamente intoxicado. La Biblia, desde chicos nosotros conocemos la historia del rey Salomón. Los que hemos crecido en la iglesia, en la escuela dominical, siempre nos contaban: era el rey más sabio, y todos querían ser como Salomón. Eso iba cambiando al pasar el tiempo. A veces nos hablaban de Sansón y todos querían ser fuerzudos, nos hablaban de David, todos andaban con una onda. Pero cuando nos hablaban del rey Salomón, nos decían que era un hombre sabio.
Y cuando nosotros vemos la historia del rey Salomón, nos vamos a dar cuenta que poco a poco su corazón se fue intoxicando y se fue desviando de la palabra de Dios. Fijémonos en un texto y empiecen a anotar los que anotan. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Dice así la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey. O sea, no podrías ser un rey pagano. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerán en todos los días de su vida. ¿Cuál es la consecuencia de leer la palabra de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de leer la palabra de Dios? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Número 1, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos sobre sus hermanos, ni para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, para que no se jacte, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El rey lo que tenía que hacer era pedirle la ley a los levitas, y el rey tenía que hacer una copia y llevarla bajo el brazo todo el tiempo de su reinado, para que su corazón no se aparte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nosotros vemos la historia del rey Salomón, vemos un reino pacífico. ¿A consecuencia de qué? Salomón sube al trono y empieza a matar a todos los que pueden afectar su autoridad. Primero empieza a matar a Joab, quien era el general del rey David, y también la mano derecha del rey David. Después mata a Adonías, que era su hermano, que podía afectar su autoridad. Y después también mata a Simei. ¿Se acuerdan de ese muchacho que le dijo a David que él estaba en pecado, que él estaba haciendo mal? Y David le dijo, no lo maten, puede ser que por medio de este perro Dios me esté hablando. Entonces, Salomón se acuerda de eso, y con esa característica va y lo mata. O sea, así empezó el reino de Salomón, para que tenga paz, pacífico. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no tenía gastos extraordinarios. El rey Salomón no tenía gastos extraordinarios, ya que era un rey pacífico. ¿Me siguen con la idea, verdad? Ahora, como no tenía guerra, dedicó todo su esfuerzo a crear un templo, la muralla que rodeaba Israel, y el templo para Dios, la muralla y el templo a donde se adoraba a Dios. O sea, esas fueron las tres grandes obras de Salomón. De hecho, el templo de Salomón, no el que era dedicado a Dios, sino su casa propia, en el mundo antiguo era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Me vienen siguiendo? Está lindo el chisme, ¿no? Ahora, fíjense, así empieza Salomón, construyendo 3 cosas importantes. Y empieza, fíjense, cuando vemos la historia de Salomón, era considerado, fíjense en Primera Reyes 6, después usted lo puede leer, para Dios ese templo medía 27 metros de largo, 13 años tardó en construirlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? 9 metros de ancho y 13 metros de alto. Fíjense, ojalá Dios nos dé un templo así. Era grandísimo. Y ese templo, él tardó 7 años en construirlo. Ahora, fíjense esto. Salomón, usted va a leer en Primera Reyes capítulo 7, empieza a construir su casa. Y su casa la construye en 13 años. Los expertos dicen que esa casa medía hasta entre 10 y 20 veces más que la propia casa de Dios. Todo muy lindo. Le construyó una casa
casa del Señor. Ahí los levitas van a estar adorando, ahí los levitas van a estar sirviendo, pero yo me voy a construir una casa que sea más grande, que cuando vengan los reyes y me vean, vean la gloria que Dios me ha dado a mí. ¿Saben qué? Él empezó a tomar el templo de Dios como algo secundario. Él empezó a ver la casa espiritual de Dios como algo secundario. Ya no le importaba quién estaba allí adentro, ya no le importaba cómo eran los espacios reducidos que tenía, no. Él quería un templo para sí mismo. Y muchas veces la intoxicación hace eso. Queremos nuestros deleites, queremos nuestro trabajo, hacemos horas extras, no estamos dedicándole el tiempo que dedicamos a Dios. Pero las cosas nuestras le dedicamos todo el tiempo posible. Que la casa de Dios nunca pase a un lugar secundario en nuestras vidas, porque en la casa de Dios nuestras familias han sido bendecidas. Voy a volver a repetir eso. En la casa de Dios, es en esta casa que nuestras familias han sido bendecidas. Es en esta casa donde muchas almas se han arrepentido y se han bautizado en el nombre de Jesucristo. Es en esta casa donde muchas almas han conocido el nombre de Jesús. La casa de Dios no pasa a un segundo plano, es un primer plano espiritual para nuestras vidas. Tenemos que crear expectativas los días miércoles y domingos cuando llegamos a la casa de Dios, porque es un lugar donde todos juntos podemos alabarle y podemos bendecirle. Es muy bonito tu trabajo, es muy bonito tener los bienes, pero más importante es estar habitar los hermanos juntos y en armonía, alabando el nombre de Jesús. Es importante estar en la casa de Dios. Recuerde cuántas bendiciones Dios le ha dado. Dios le ha dado en esta casa. Cuántas bendiciones Dios nos ha entregado en esta casa. Mi matrimonio fue restaurado en esta casa. Es por eso que amo tanto este lugar, porque mi matrimonio, mi vida espiritual están creciendo en esta casa. Y hay proyectos, hay visión, hay vigor, hay ideas, hay trabajo. Se puede hacer algo en la casa del Señor, iglesia. Tenemos la oportunidad de trabajar con nuestras manos, con nuestro limitado cuerpo para Dios en esta casa. De aquí salen las palabras que Dios nos da. Es importante el templo, es importante la casa de Dios para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten incómodos cuando no llegan un domingo a la iglesia? Hemos pasado hermosas vacaciones, pero ¿saben cómo extrañé el domingo estar con ustedes adorando y alabando el nombre de Jesús? No es lo mismo estar en otro lado. Puedo estar de vacaciones, pero necesito estar en la casa de Dios con mis hermanos alabando el nombre de Jesús. Diga conmigo, esta casa es importante. Váyase con este pensamiento, esta casa es importante. Salomón empezó a hacer todo lo contrario, y eso fue un vestigio que nos hace ver que su vida espiritual empezó a intoxicarse poco a poco. ¿Por qué? Empezamos a ver en Salomón que cometió, y escuchen bien esto: poligamia, idolatría, permitió sacrificios humanos, siendo que él era el rey de Israel, era el rey elegido por Dios, el hombre más sabio del mundo. Empezó a permitir que los sacrificios humanos estén en su casa. No pasa nada, un domingo que no vaya a la iglesia, claro, porque el templo de Dios pasó a segundo plano. Y poco a poco él se fue involucrando con mujeres extranjeras, las que Dios le había prohibido. ¿Saben qué? Eso pasa cuando dejamos la casa del Señor en un segundo plano. Hermano, a ver, pero es un templo con 4 paredes. No, 1000 veces no. Es un templo espiritual donde Dios derrama milagros, donde Dios echa fuera demonios, donde Dios salva las almas perdidas. ¡Oh, aleluya! Esta casa es importante, iglesia. Esta casa es importante. Una de las primeras instrucciones de la ley de Moisés decía que el rey no debía ser extranjero. Lo leímos recién. Y Salomón no lo era. Sin embargo, se hizo extranjero por elección. ¿Cómo que se hizo extranjero por elección? A través de las mujeres que él había estado, él empezó a tener esas relaciones sexuales y empezó a involucrarse con cultura, con dioses paganos, y empezó a permitir. Entonces él se hizo extranjero por elección. Moisés había dicho que el rey no podía tomar muchas mujeres para sí, porque ellas apartarían su corazón del Señor. Escuche esto, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia que
me gusta leer porque es como que más claro el mensaje. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres que extranjeras, además de la hija del faraón. O sea, ya se casó con alguien importante. La hija del faraón se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo: no se casen con ellas porque les liberarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas, dice la Nueva Traducción Viviente. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Ellas apartaron su corazón del Señor. Así termina el texto. Y ellas apartaron su corazón del Señor. 700. A veces no podemos con una. No. 700. ¿Saben cuál es lo importante? No es lo importante el número, sino la característica que da el relato. De cuna real. En otras palabras, esas de cuna real eran princesas, eran hijas de reyes. 700 hijas de reyes. ¿Por qué hacían esto? En la cultura de ese tiempo, lo que hacían, se casaban con las princesas para tener poder político, económico y territorial. Lo que hizo Salomón fue casarse con la intención de empezar a formar alianzas para que su reinado, para que su imperio, para que su gobierno sea más grande, siendo que Dios le había permitido un gobierno grande. Él pensó: voy a ayudar a Dios con mi sabiduría, y empezó a mezclarse con lo que Dios le había negado que hiciera. ¿Saben qué, mi hermano? Si Dios te dice que te va a bendecir, no andes buscando tú los medios. Dios te va a bendecir de donde menos te lo esperes. De donde menos te lo esperes, Dios te puede bendecir. No busques anular la palabra de Dios en tu corazón. Si Dios te ha dicho: te voy a bendecir haciendo esto y haciendo esto, hazle caso a Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Era un sinónimo. Las mujeres de ese tiempo eran un sinónimo de estatus. Cuando más grande y rico era el rey, más grande era su harén. Lo que quiere decir esto, que cuando veían a Salomón, veían un imperio grandísimo. Porque claro, eran 700 mujeres de cuna real y 300 concubinas. 1000 mujeres en total. No digan nada. Ahora, fíjense qué importante es esto para entender la cultura del Medio Oriente. Ahora, fíjense, el problema siguió porque Salomón, no estando conforme con las 1000 mujeres, porque mientras más quiere, como se llama, entre más quiere, el hombre es así. Él empezó a desviar su corazón, y ¿sabe qué dice? Que este muchacho, Salomón, empezó a hacer sacrificios a los dioses paganos. Y eso es mucho más terrible que simplemente una adoración en un templo. Cuando él empieza a construir a las mujeres templos para sus dioses, los empiezan a adorar y empiezan a hacer sacrificios. Y escuche esto: tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Fíjense, allí estaba Dios instruyéndole al rey: no van a adorar de la manera que otros me adoran. Ustedes van a tener una adoración única y especial. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Esa adoración es única, esa adoración es especial. No hay ningún otro Dios como nuestro Dios que se merezca la gloria, la honra y la alabanza como nosotros se la damos a Él. Esa adoración es única. Ahora, Él empieza a hacer, si nos conlleva a esto, a pensar que como eran de Moab, eran de esas tierras, adoraban a Moloch. Y al dios Moloch, los sacrificios que se le hacían eran sacrificios de personas. No eran sacrificios de una flor, no eran sacrificios de otra flor o de un tipo de animal, no. Se les sacrificaban personas, especialmente los niños, porque eran vírgenes. Entonces, cuando Salomón empieza a permitir eso, empieza a
Salomón, que poquito a poco se empezó a intoxicar, empezó a dejar todo a un costado y dijo, yo con mi sabiduría voy a hacer lo que me sea necesario, y empezó a dejar el templo a un costado, empezó a dejar la palabra de Dios a un costado y empezó a desviar su vida. Así que usted quiere tener una vida bendecida, si usted quiere tener una salud espiritual, hermano, en donde se sienta vigoroso espiritualmente, en donde alma los escuche y se conviertan, en donde alma escuche su vocabulario y quieran arrepentirse, ¿sabe qué? Aférmese a la palabra de Dios todo el tiempo, no busquen un lugar secundario, es en la palabra de Dios que vamos a tener la bendición. Ahora, fíjese, quiero avanzar un poco con esto. Cuando nosotros tenemos y encontramos la historia del rey Acaz, que es un rey que con el pasar del tiempo, las genealogías, está el rey Acaz hizo esto. El propio rey de Israel sacrificó a su hijo para el dios Moloch. Ahora, Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 dice lo siguiente para el rey. Fíjense, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Mira el hermano que tiene al lado. Mírelo, pero quiero que lo convenza. Nunca vuelvas a Egipto. No me están convenciendo. Dígaselo con ganas. Nunca vuelvas a Egipto. Nunca vuelvas a la vida de drogadicción. Nunca vuelvas a la vida de pecado. Nunca vuelvas a la vida de alcoholismo. Nunca vuelvas a la vida de miseria. Nunca vuelvas a la vida de mediocridad que te dio Egipto. Nunca vuelvas a esa vida de mediocridad que nos dio Egipto. Nunca vuelvas a Egipto. Sigo para poder avanzar. Salomón ignoró todo este mandamiento, nunca vuelvas a Egipto. Salomón ignora todo esto. ¿Y saben lo primero que hace? Me voy a casar con la hija del faraón para tener un harén más completo y tener poder económico, poder social, un imperio más grande que el de todos, porque por eso luchaban los reyes antiguamente. Salomón, escuche esto, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Ya empezó a desobedecer nuevamente. Salomón, Primera de Reyes 10:26. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Ya empezamos otra vez a generar ingresos. Primera de Reyes 10:28-29. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto. Dios le dijo, no vayan a comprar caballos, nunca más vuelvan a Egipto. Y lo primero que hace Salomón cuando sube al trono, vayan y compren caballos de Egipto, porque allá tienen los mejores caballos. Mentira del diablo, allá no hay mejores cosas. Allá no hay mejores cosas, en Egipto no hay mejores cosas. Ellos tenían los caballos más vigorosos y más fuertes, porque eran los que Dios le había dado para criar a ellos. Y Salomón lo primero que hace, vayan y compren Egipto. Después dice, en este tiempo un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después lo exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Primera de Reyes 10:28-29. Entre carros y caballos, la palabra de Dios dice que Salomón tenía 30.000 kilos de plata. Pasémoslo a dólar para que lo entendamos mejor. 22 millones de dólares solamente en carros y en caballos, cuando Dios le había dicho que el rey no se tenía que enriquecer. Él se empezó a enriquecer. Escuche esto, Primera de Reyes 10:10. Luego le regaló al rey 4.000 kilos de oro, grandes cantidades de especias, de piedras preciosas. Nunca más entraron tantas especias en el reino como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Tremendo. Se empezó a enriquecer. Escuche, todo esto que estamos leyendo fue consecuencia de que la casa de Dios pasó a un segundo plano. Simplemente decir que el domingo
no es importante. Simplemente decir que el miércoles no es importante. Simplemente decir que las reuniones de los jóvenes no es importante. Mentira del diablo. Reunión de jóvenes, reunión de matrimonio, reunión de varones, reunión de diáconos, reunión en la casa del día miércoles, reunión en la casa del día domingo. Eso es importante. Eso es importante. La célula, todo ministerio en la casa de Dios es importante, iglesia. Invito a que se involucre en los ministerios que la iglesia tiene. Y lo digo bajo la unción del Espíritu Santo. Invito a alguien que ha sentido la amonestación de parte de Dios en esta noche a que se involucre en un ministerio celular, a que se involucre en el ministerio de las damas. Hay trabajo que hacer, hay almas que ganar para el reino de los cielos, hay almas que arrebatar del infierno para el reino de los cielos. El rey Salomón fabricó, Primera de Reyes, capítulo 10, verso 16. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. Los escudos de oro que el rey Salomón fabricaba. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Primera de Reyes 10, 16 al 17. Escuche, ya sigo y voy terminando. Luego el rey hizo un gran trono. No era el altar de Dios. No era el trono de Dios. Era el trono para él. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido no de cualquier oro. El trono va a estar revestido de oro fino. Quiero que mi trono sea mejor que el de todos los reyes. Fíjense lo que pasó por dejar la casa de Dios en un segundo plano. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. Nos necesitamos un presidente así, los argentinos a veces. Fíjense cómo concluye el texto en la Nueva Traducción Viviente. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especies, caballos y mulas. 10:27, Primera de Reyes 10:27. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante, diga conmigo, abundante, como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. ¿Saben qué? Todo eso, lo que la palabra de Dios le había prohibido al rey en Deuteronomio 17, fue todo lo contrario que Salomón hizo. ¿Sabe por qué? Porque el templo no tenía importancia. Y al no importarnos el templo, no nos importa la presencia de Dios. Al no importarnos el templo, no nos importa el ministro, no nos importa el ministerio. Porque cuando llegamos temprano, cuando estamos involucrados en la iglesia, ahí vemos sentido de pertenencia que usted tiene con la iglesia. Se involucra en una obra y su familia es bendecida. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido sentido de pertenencia con la iglesia, con el templo de Dios. Salomón dijo: voy a construir una casa más grande, mis bienes van a ser mejores, todo mi reinado va a ser más grande que el de los demás. Empezó a decir yo, mi tiempo, mi fama, lo que yo soy, lo que yo tengo, todo lo que yo puedo hacer, y empezó a dejar la presencia de Dios a un costado. Tanto que la consecuencia fue que la palabra de Dios se perdiera. Empezaron a hacer tantas remodelaciones en el templo de Salomón, y en el templo se empezó a dar tan poca importancia que, claro, si no hemos interesado al rey, ¿por qué nos vamos a ver interesados nosotros? Se empezaron a decir unos a otros y se empezaron a desinteresar por la palabra de Dios. Se pierden los rollos de la ley, no hay palabra, no hay visión. Es por eso que después usted va a leer vestigios de que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos, porque la palabra se había perdido a causa de que un rey, de que un ungido de Dios había tomado el templo en segundo plano. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre hay uno que va a levantar la palabra de Dios bien en alto, la va a buscar incansablemente, día y noche va a preguntar por la palabra de Dios, y el que busca, halla.
Al que llama se le abrirá, y al que todo aquel que toca se le abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche esto. Segunda de Reyes, capítulo 22. Póngase de pie conmigo en esta noche. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. No estaba tirado en las ruinas de una guerra, no estaba tirado en las ruinas de una casa, no estaba afuera, la palabra seguía ahí en el templo. Lo que pasó es que el desinterés por la palabra de Dios llevó a muchos a que no buscaran la palabra de Dios, y cada cual empezó a hacer lo que le parecía bien a ellos. El rey fue tan desinteresado con esto que llegó un sacerdote que dijo: no puede haber, no puedo estar sin la palabra de Dios. Necesito que la palabra de Dios me guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Fue tanto el desgano, tanto el desinterés, que se perdió y tuvo que venir un sacerdote a encontrarla. ¿Saben qué? Reflexionando en esta palabra, cuando pensaba en todo lo que Salomón hizo, le dije: Señor, no permitas que tus cosas en mi vida pasen en un segundo plano. Cierre por un instante sus ojos. Quiero ministrar conforme a lo que Dios me está dando. Yo le voy a decir algo. Estamos en un tiempo en donde muchos están cansados, muchos están a punto de tomar nuevas decisiones que van a cambiar sus vidas. Estamos ajetreados por el pasar del tiempo, pero les digo algo: que eso no afecte su salud espiritual, iglesia, que eso no afecte su visión, que eso no afecte la fe que usted lleva adentro como convicción firme de lo que Dios le ha dado a su vida, a su familia, a su ministerio, a su hogar. Oh Señor, no permitas. Y quiero invitar a todos mis hermanos en esta noche